Hola, bienvenidos a Abrazados en el Caos Podcast. Yo soy Kate Nevares y aquí estoy con una de mis mejores amigas desde hace como 10 años. 10 años exactos. Magdalena Martínez. Y pues aquí tenemos un episodio un poco diferente por el tema que vamos a hablar. Muchas veces invito a personas que tenemos algún tema en particular en común, algún caos que hemos pasado parecido. El día de hoy vamos a hablar de algo que yo no he pasado en lo particular, pero yo sé que va a ser de mucha bendición para muchas personas. Entonces voy a dejar que ella se presente un poquito lo que tú quieres que todos sepan de ti, Magda. Bueno, yo soy para todos ustedes, primero para la familia soy Nena, para mis amigas así como Kate y otras tan queridas para mí, soy Magda. Mi nombre es Magdalena en realidad, Martínez Cornejo, y les vamos a platicar hoy más bien de este caos que duró como 39 años. No se asusten, pero más o menos eso duró. Pero lo importante es que en este caos nunca estuve sola. Este tema es cómo te mantienes aferrado o abrazado a Dios cuando tu cónyuge, tu esposo, no es creyente. Mi esposo y yo nos conocimos en un proyecto en una AC. Bueno, yo soy enfermera de profesión. Yo era la encargada del proyecto de salud y mi esposo estudiante apenas de ingeniería, aunque ya tenía 23 años. Era parte del proyecto de autoconstrucción. Para decirle, no hacer la historia larga, fue muy buen novio. Fuimos novios durante 5 años, 4 y medio. Y nos casamos a los 4 y medio años. Fue por decir, pues, mi único amor, por decir, o sea, mi único novio. Bueno, a los demás fueron noviecillos, ¿no? Pero novio fue mi único novio formal durante 5 años. Fue un noviazgo bueno, noble, dedicado a la novia y a los estudios. Y duramos casados 43 años. Pues era un hombre responsable, honesto, dedicado a su esposa y a sus hijos. Hasta que el Señor lo recogió. Pues yo sé que es más difícil que tú lo digas, entonces voy a explicar a nuestros oyentes. Sí. Tiene 1 año y días, hasta a mí me toca las emociones, las fibras. Tiene 1 año y días que falleció el Inge, como todos lo conocíamos, así es. el esposo de Magda. Y pues todavía obviamente lo extrañamos mucho. Pero regresando al tema principal que tienes en tu corazón hablar con todas hoy, explícanos un poco cómo fue que llegaste al Señor y cómo empezó a afectar la relación de matrimonio y lo difícil que fue. Quiero decirles que nosotros llegamos al Señor por la oración de 2 sobrinitas, que ahorita ya son adultas, 50, tenían entre 4 y 5 años y ya estaban orando por nosotros. Wow. Por esas 2 niñas, toda la familia toda la familia sin excepción, llegó al Señor. Wow, cuánta fe de ellas, ¿no? Y siguen, o sea, siguen en puestos del Señor. El Señor los ha elevado a alturas que jamás pensamos. Uh-huh. Entonces, hubo una campaña. Me invitaron. Uh-huh. Y yo así bueno, pues sí, hay que ir porque se veía muy bonito. Uh-huh. Y por supuesto que yo invité a mi esposo. O sea, pues ¿sí? Yo me había entusiasmado tanto. Habíamos durado 5 años de novios, teníamos poquitos años de casados. Claro que la relación era muy cercana. Uh-huh. Yo tenía ese gozo pues no era gozo, yo lo invité. Uh-huh. Dijo, no, yo no quiero ir. Ve tú. Por supuesto que yo quedé asombrada en la campaña. Y cuando hablaron a pasar a aceptar al Señor, pues obviamente que yo pasé. Uh-huh. Pues sentiste movida por el Espíritu Santo, ¿no? O sea. No, definitivamente no. Pasé y me sentí pues transportada, todo lo que tú quieras, ¿no? Toda esa emoción del recién nacido, de que te están hablando de cosas que en tu vida jamás has oído. Jamás has oído, ¿no? Por mucho que vayas a tu iglesia tradicional. Pues yo empecé a querer estudiar, a querer aprender del Señor. Pero déjame decirle que empecé a ir en las tardes que mi marido, que ya llegaba a comerse y volver a trabajar. Pero él no le aparecía. Muchas veces. Luego se dio cuenta de dónde me iba. Y se paraba en la puerta de la iglesia. Así, no entraba. Y desde ahí le decía a alguien, y luego me decían, su esposo está allá.
Y estaba ahí en la puerta, ¿no? La figurota, porque ya ves que era muy Sí, alto. está muy alto, muy La imponente. Muy imponente. Además, pues era muy distinguido, ¿no? Sí. Además, imponente, muy guapísimo y todo. Y me estaba viendo con ojos de pistola. Entonces, pues yo me levantaba y me iba, ¿no? O sea, ¿y qué necesito aquí? Todas esas cosas, bueno. Igual yo yo lo volví a hacer. No, de veras. Entonces, pues él se empezaba a enojar y yo, bueno, pues está bien. Y de todos modos, para serles franca, yo lo volví a hacer y lo volví a hacer y lo volví a hacer. Se dio cuenta que iba a ir lo que me salía los domingos a cualquier cosa y me iba al culto. Salías con el pretexto del Sí, súper o... sí, lo que sea. Y luego me reclamaba, ¿y Ujú. por qué te llevas a los niños? Entonces yo un buen día le dije, está bien, no me voy a llevar a los niños. Dije, pero si tú no quieres que vayan a esa iglesia, entonces llévalos tú a la católica. Ellos tienen que conocer de Dios de alguna manera, ¿no? Esa fue mi respuesta. Sí. Si no te vas a hacer cargo de ellos, entonces yo sí. Ujú, Y si yo encontré esto, ellos van a ir conmigo. ujú. ¿Y cómo reaccionó? No, no te puedo decir. No te puedo decir, no. Era un enojo, era dejarme de hablar, era... digo, yo jamás sufrí violencia física, Ujú. ni verbal siquiera. Sí. Era que se enojaba y no me dejaba y no me hablaba. Pero bueno, esto pasó por muchos años, muchos años. Bueno, siempre busqué la manera de ir los domingos, de ir a la oración, de ir a los congresos. Bueno, yo siempre como que me convertí en escapista, ¿no? Siempre me escapaba. Por muchos años, La muchos. cristiana rebelde. Rebelde con causa. Me compré un carro y los domingos se lo llevaba. Y él tenía su troca. Ujú. Y yo aquí arreglaba esperando que me trajera el carro porque yo me iba a ir. Y entonces, en ese entonces, algunos años, me fui sabiendo él que yo me iba. Es que yo sentía esa necesidad, se los comparto a ustedes. Sentí siempre esa necesidad de poder tener que ir a alimentarme. Yo necesitaba saber de Dios. Yo necesitaba, aunque aquí había Biblia y tenía mi tiempo devocional, y yo buscaba poderme congregar. Entonces un buen domingo se lo lleva y viene, entonces ya me le enfrenté un día, fue la primera Enfrentamiento, sí. ¿Qué enfrentamiento? Conflicto. Ajá. Y le dije, yo sé que tú compraste el carro para mí, entonces el resultado es que el carro es mío. Ujú. O no lo compraste para mí, es mío. Y le dije, ¿y de veras te prohíbo que te lo lleves los domingos? Porque yo siempre, le dije, desde que conozco del Señor, he querido congregarme libremente en una iglesia y tú no me lo has permitido. Ujú. Entonces te prohíbo que vuelvas a llevarte mi carro. Ahí está tu troca. Yo me podía haber ido en la troca de él, Sí, sí. no pasaba nada. Pero era mi carro y Sí. él lo hacía con la intención de que yo no me fuera de la casa. Sí. Te voy a decir que de todos modos, no tener al esposo converso es algo muy duro, te voy a decir por qué, porque pues hay congresos de matrimonios, hay retiros de matrimonios y yo nunca pude ir a ni uno. Ujú. Yo veía todos los domingos y luego una vez, sí veía los domingos, pues los llegas en matrimonio, se van en matrimonio, salen ahí, después de la iglesia se van a comer. Y pues yo nunca tuve eso, nunca tuve eso. Y alguna vez un pastor, no aquí en Delicias, preguntó, esas esposas que vienen solas, ¿dónde está su fe para que el marido venga? Y eso se clavó en mi corazón, Ujú. tremendamente. Me dolió mucho. Ujú. Y yo le dije al Señor, ¿de veras, Señor, crees que por falta de fe? Claro que no. 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 Sí, no, yo creo que muchas veces los cristianos, incluyendo los pastores, podemos simplemente solo ver desde nuestra perspectiva, ¿no? Podemos simplemente ver lo que está enfrente de nuestros ojos y no podemos entender, ver, entender el dolor ajeno, ¿no? No. O sea, el dolor de la otra persona que está viviendo en otra situación.
De hecho, en parte por eso quise hacer el podcast, porque muchas veces yo solo veo lo que está enfrente de mis ojos y he aprendido con mis amigas y conocidas que hay mucho dolor, o sea, de situaciones diarias de la vida, aún siendo cristianas, aún buscando a Dios de a diario, y a veces somos insensibles a ese dolor del otro, ¿no? Entonces, yo creo que fue un comentario que sin saberlo el pastor, o sea, estaba siendo muy insensible a esa necesidad de tantas mujeres. Sí, de muchísimas. Pero, o sea, es una necesidad real, por eso lo estamos platicando, ¿no? Sí, y déjame decirte que yo luché hasta con oír música. En mi carro, en el mío, siempre tenía música cristiana. Se subía él en mi carro, y cambiaba la... O sea, y luego yo cuando recién conocí al Señor, déjame irme un poquito para atrás, tenía en mi casa música cristiana y llegaba y le apagaba, en aquel tiempo era radio, y le apagaba el radio o le cambiaba. O a su troca subía, yo empezaba a oír un mensaje cuando viajaba con él y él le cambiaba. Bueno, pues era su troca, yo respetaba eso. Pero cuando se trataba de mi carro, él hacía lo mismo. Y se sentía más ofensivo, obviamente. Por supuesto que sí, era de adrede, o sea, no era que quería escuchar otra música, era que no quería escuchar mi música, era que no quería escuchar mis predicaciones. Y ni que tú escucharas. No, ni que yo escuchara. O sea, y no sé cuántas veces me dijo, pues es que te están lavando el cerebro. Yo no sé por qué crees esas cosas. O sea, él no sabía por qué. Entonces, yo siempre hablé palabra aquí, siempre, hasta que me dijo, es que yo no quiero oír ya nada de eso. Nada de eso. Siempre estás hablando así, y siempre estás hablando así, y siempre estás hablando así. Pues sí, es que, como dice la palabra de Dios, de la abundancia del corazón, habla la boca, ¿verdad? No, ahorita que dijiste que te decía que estaban lavando tu cerebro, una vez la familia de mi esposo, alguien de la familia de mi esposo que no eran creyentes, le dijo algo así, y él dijo, sí, la verdad sí me están lavando el cerebro y también el corazón de paso, y lo necesito. Entonces, o sea, es lo que sucede, ¿no? O sea, él no entendía que había cambiado tu corazón, había cambiado tu mente, porque ya tenías la mente de Cristo. Sí, entonces, como él no lo tenía, no podía entender esa parte. Ni lo quería entender. Pues esto fue una lucha de muchos años, constante, diaria, de estar luchando yo con mis creencias, yo manteniendo, te voy a decir que tratar de mantener la fe bajo esas circunstancias es muy difícil. ¿Por qué es difícil? Porque tu esposo no es convertido y tiene sus compromisos de hombre no convertido. Entonces yo no iba, como esposa, yo no iba a dejar que sus compromisos fuera él solo. ¿No? Sí. Nuestras reuniones, idas a bodas, a 15 años de sus compañeros ingenieros, pues todas eran reuniones, vamos a decir, del mundo, ¿verdad? Que te diré que ciertamente no voy a decir que, que el pecado, que no. Eran divertidas, definitivamente. A todas las que fuimos nos divertimos y mucho. Eso siempre me gustó de ustedes. Siempre se divertían en las fiestas. O sea, no importaba qué tipo de fiesta. O sea, ustedes siempre y mucho. Se notaba que se disfrutaban. No, sí. Y mucho. O sea, éramos los primeros de salir a bailar. Porque, mira, yo no tengo vicios. Mi único vicio siempre fue bailar. Pero bailar con mi esposo, ¿verdad? Porque alguna vez un pastor, luego les digo que sigue de esto, me dijo que bailar era pecado. Le dije, ni con mi esposo, ni con su esposo. Le dije, entonces, si mi esposo me puede ver desnuda y puedo acostarme con él y hacer con el permiso de todos ustedes, pues sí, y puedo hacer el amor con él, ¿no puedo bailar con él? Claro. Sí fue muy duro porque fue una lucha diaria de defender mi fe, de defender lo que yo creía, de querer aprender, porque siempre he querido aprender, siempre estoy aprendiendo cosas nuevas del Señor para servirle, no para mí. Todo lo que he aprendido, pues yo quiero que la gente reciba todo aquello que Dios me da, porque no es para mí, es para su reino, para su pueblo. Empecé a imponerme, pero con razones, o sea, nunca peleé, con a excepción de aquel día que le reclamé mi carro. Pero yo buscaba la razón de peso que él no me pudiera refutar. Pero esto duró años, o sea, es muy cansado. Es muy cansado estar defendiendo lo que crees,
lo que tienes aquí, ese depósito que Dios ha puesto en nosotros, que está clamando por salir, es cuando no tienes a tu esposo o esposa convertida, vieras cómo es difícil sacarlo a relucir. Sí. Duele tanto de veras ser la única que sabes la magnitud del amor de Dios. Sabes lo que tu Dios ha hecho en tu vida, lo que tiene para ti, los milagros diarios que yo he vivido con el Señor. Pero aún así, el tener al esposo que no, me hizo muchas veces que está bien, Señor. Dije, un día dije, lo voy a esperar. Muchas veces. Y de veras, algunas veces, como dije ahorita, quise tirar la toalla y la tiré. Pero antes de que llegara esa toalla al suelo, el Señor la agarró y me la volvió a poner. Y aquí sigo. Ahora pues con toda libertad. Pero continué. Y de veras, algo que Dios amo tanto de Él es su fidelidad. Uh-huh. Porque si yo me di por vencida, Él no se dio conmigo por vencida. Así es. Nunca. Así es. Nunca. Y son esas situaciones que yo creo que a veces ponemos toda nuestra vida en la balanza y pensamos como si tenemos debilidad en una área, no estamos siendo fieles en todo, ¿no? Y a lo mejor yo creo que nadie es fiel en todo, pero, o sea, escuchándote yo siento decir que estoy segura de que vas a llegar a cara a cara con el Señor, te va a decir, bien hecho, sierva fiel. Porque el estar buscando, simplemente estar firme tú, en tu fe, en tu relación con Dios diariamente a pesar de la situación, porque también tenemos que darnos cuenta que eran uno, o sea, tú y tu esposo son uno, eran uno, entonces el estar luchando con otra mitad de tu con ser. El tuyo, que te duele tanto. O sea, me impacta tu fidelidad de 38 años, dijiste. 39. 39 años, de no solo estar buscando fortalecer tu fe y mantener tu fe, pero también llevabas el peso espiritual de la casa, de la familia, ¿no? O sea, porque a veces solo lo vemos en la relación terrenal, ¿no? O sea, y es lo que más has hablado ahorita en estos momentos, pero yo sé, de platicar en otros momentos y sé en el espíritu que no solo era eso, no solo era el desacuerdo, ¿no? Sí. O las ofensas cuando te tratabas sin respeto al apagar tu música o decirte ya no hables de esto, sino, o sea, llevabas el peso del lado espiritual de la familia. No solo del matrimonio, sino de tus hijos. De mis hijos, o sea. Entonces, no sé si quieres platicarnos un poquito de ese lado. De los hijos es que, pues llegamos a la etapa, pasamos, ya que yo llegué al Señor, o los hijos iban a la iglesia. O sea, aquí conmigo no había opción. Uh-huh. Entonces, ellos me acompañaron a la iglesia hasta que estuvieron en preparatoria. Y yo los llevaba y yo los traía. Y fueron a sus escuelas dominicales desde chiquitos, uh-huh, a sus campamentos dominicales. Yo los enseñé a diezmar. Todavía cuando ni podían sumar, que les daba a su papá lo que fuera de domingo, ¿no? Que no necesitaban dinero, ¿verdad? Nomás, ni siquiera lo gastaban. Y luego me decía, mamá, ¿cuánto es el 10 de aquí? Ay. O sea, yo los enseñé a diezmar. Entonces sí, también aparte vigilé que mis hijos que estaban llegando a la edad de que no querían ir, no van a tener que ir. Uh-huh. Iban a tener que ir hasta que se fueron de la casa. De la casa, que siguieron yendo a las ciudades donde fueron a estudiar, porque yo fui a sus iglesias cuando los iba a ver, conocí a sus pastores. Entonces siguieron en ese aspecto, pues dije, bueno, pues hice mi tarea, ¿verdad? Sí. Era una carga muy pesada. Y luego que su papá se dio cuenta que también eran aleluyas. Sí. ¿Y a ellos qué les decía? Fíjate, ellos sí se defendieron con su papá. Uh-huh. Sí, cara a cara. Uh-huh. En una reunión. Se lo llevaron a comer, cada uno por su cuenta. Y dijeron, delante de mí, a mí no me vas a decir lo que le dices a mi mamá. Wow. Yo y a Jesús no lo vas a ofender, uh-huh, delante de mí. Uh-huh.
y te vas a aguantar. Pues eso sí, eso no, demuestra el labor espiritual que estabas haciendo con ellos, ¿no? O sea, en oración, en enseñarles lo que estaban aprendiendo en la iglesia. Por ejemplo, la niña, ¿no? La niña de 38 años, por favor. Que ya salió en el podcast. Que ya te tiene un podcast aquí con Kate. Ella no se perdió en ningún viaje misionero. Cada año se le enfrentaba a su papá y le decía, papá, vengo a pedirte permiso para un viaje misionero. Porque yo les enseñé que papá era el que daba el permiso. Yo se los pues seguía siendo la cabeza de la familia, de la casa. Entonces, se mantuvo. Ha servido al Señor muchos años. Como mamá que les enseñaste. A pesar de la posición de su papá, les enseñaste que la palabra de Dios no perece, que es poderosa, que es la que te salva, que es la que tienes que aferrarte. Entonces yo buscaba la manera de poder no justificarme, de poder encontrar la manera de poder hacer lo que yo en mi corazón Dios había puesto, pero sin pelear con el hombre. Uh-huh. Y esto es algo que siempre he admirado en ti, porque es difícil, o sea, mucho. Defender nuestras creencias ante alguien que no las aguanta, no las apoya, está en contra de ellas. Porque pues claro que hubo roces por 39 años y 43 de casados. Yo decidí que cuando él se enojaba por estas cosas, yo no iba a estar enojada. O sea, yo me levantaba todos los días a las 6 porque él se iba a las 7 y se iba almorzado. Yo me levantaba a hacer el almuerzo todos los días. Y yo sabía que se había levantado porque, pues, o yo había ido a un congreso o lo que tú quieras, pues no, pero es casi siempre era el mismo motivo, ¿no? Que yo andaba en lo que él no quería que yo anduviera. Uh-huh. Y yo estaba así de espaldas y decía, bueno, tengo dos opciones. Voltearme y seguir enojada y echar a perder mi día, o voltearme como si no hubiera pasado nada. La mayoría de las veces volteé como si no hubiera pasado nada. Y no tuve un mal día. Well, esto sí es una gran enseñanza, aún para las personas que estamos casadas. Yo estoy casada con un creyente que pues está muy profundamente metido en las cosas del Señor. Pero a veces tenemos discusiones, pleitos, roces de otras cosas o de la forma en que estamos llevando nuestra vida en Cristo, que simplemente las formas no estamos de acuerdo. Y yo muchas veces no tomo esa decisión tan sabia. Tristemente. Seguramente mi esposo estaría mucho más feliz que yo lo hiciera. Y yo también, y eso es lo que me impresiona, ¿no? O sea, es una decisión de que si yo quiero tener un buen día, no voy a entrar más en esta discusión, en ese juego de ofendernos, de decirnos de cosas. Y es una decisión que podemos tomar. Pero también se aplica para la vida diaria. O sea, yo tuve un esposo, vamos a decirlo, del mundo, que tuvo tiempo que llegaba tarde. Uh-huh. O sea, nunca faltó dormir, pero que llegaba tarde, pasado de copas y esas cosas. Y yo comprendí que mis enojos no lo iban a cambiar, porque por años no lo cambiaron. Sí. Entonces llegué a esa conclusión, no nomás para lo del Señor, sino también para sus comportamientos como mundano, ¿no? Llegaba tarde y yo me levantaba igual. Y yo, hola, mi vida, ¿cómo amaneciste? Aquí está tu almuerzo. Magnífico día para los dos. Pues sí, porque no ibas a cambiar los hechos. Como dice la palabra de Dios, que podemos cambiar al esposo sin palabras. Por eso es que yo no peleaba. Pero cuando me decían eso, yo, no, pues él tiene que saber. Cuando dejé de pelear y dejé, pues, que él nada más viera, yo quería que conociera mis amistades, yo quería que supiera qué hago, yo quería eso, que él no quería saber. Y esto es algo que quiero que nuestros oyentes escuchen, porque puede haber muchas mujeres que escuchen esto en algún momento, que, o sea, están en una situación parecida, ¿no? Y a veces hasta, pues, causa mucho más choque en la familia, mucho más desacuerdo, más disgusto.
Y no tiene que ser así. Y eso es algo que de veras admiro en la manera que llevaste tu matrimonio, tu familia, todos estos años, de que buscabas tener paz siempre, o sea, sin moverte de tus convicciones, No. sin que nadie te moviera, sin comprometerte con las cosas del mundo, pero, o sea, llevabas una vida placentera dentro de, ¿no? O sea, dentro del matrimonio en que, pues, no estaban en el mismo canal en muchas No. cosas, pero buscaban estar en el mismo canal en lo más posible, tener una paz, una alegría, o sea, un gozo en tu casa, que a veces creo que perdemos de vista que es posible, ¿no? Sí, claro. Aún en familias cristianas, a veces, o sea, que los dos estamos buscando a Dios, a veces tenemos temporadas complicadas en que dejamos que todo se nos envuelve y perdemos la paz, sí. el gozo, ese disfrutarnos uno al otro, simplemente por las situaciones. Te voy a decir, mi experiencia es esta. Yo cuando me casé, yo no me casé para que me hiciera feliz él. Era una convicción que yo tenía. Yo era profesionista, había viajado, había estudiado, tenía mi carro, tenía lo que en aquellos tiempos decía que yo había logrado, Uh-huh. que más bien era el Señor, que yo no sabía, ¿verdad? Uh-huh. Entonces yo cuando me casé, no es que yo me haya casado, yo me casé porque no es que, no quiero decir que no estén completas, todas estamos completas y conocemos al Señor, pero nunca se casen para que alguien los haga feliz. Uh-huh. Ustedes cásense siendo feliz. Eso. Y esa felicidad la van a transmitir al hombre, porque nadie te puede hacer feliz más que el Señor. Uh-huh. Y lo que tú eres, lo que el Señor hizo por ti en tu vida. Uh-huh. Que era lo que yo quería compartir con mi esposo, esa maravilla de amor que Dios tiene para ti, saber que te escogió desde antes de los tiempos, saber que tenía un plan para mí, para mi esposo, para mis hijos, para mis nietos, que ese es un Dios generacional, que si yo creo en Él, 1000 generaciones van a ser bendecidas, 1000 uh-huh. generaciones. Uh-huh. Yo quería que mi esposo entendiera la maravilla de amor que Dios es, lo grandioso que es a través de nuestras generaciones, no nomás con nosotros. Queriéndole transmitir a mi esposo esta maravilla de Dios que yo tenía en mi vida y en la de mis hijos. Y yo creo que lo lograste, o sea, el hecho de que él decidió rendir su vida al Señor en los últimos meses no quiere decir que no recibió ese amor todos esos años. No, o sea, sí. Yo creo que estaba recibiendo ese amor, simplemente a veces no sabemos qué tan profundo es el hoyo adentro de uno, ¿no? O sea, todos tenemos ese espacio que solo Dios puede llenar. O sea, seguramente poco a poco ibas llenando con el amor de Dios, no solo el tuyo, obviamente tú lo amabas y tú derramabas tu amor hacia Él, pero ibas llenando ese hoyito con el amor del Señor. Y yo hasta tengo una imagen en mi mente como un hoyo adentro de una persona que se va echando tierra, o sea, y se va, o sea, compactando y acomodando y en medio de, o sea, te está sembrando la palabra de Dios, aunque él no quería escuchar mucho, Nada. Pues tú simplemente, yo te conozco, yo, por lo menos estos 10 años que te conozco, hablas mucho la palabra de Dios, o sea, sí. Simplemente en conversación normal sí. estás hablando la palabra de Dios. Entonces, esas semillas estaban siendo sembradas mientras se iba llenando de tierra ese hoyito. Y en algún momento ya llegaron a brotar y florecer, ¿no? Ahí están ya, yo creo que sí. Pues decirte que yo les recomiendo a todas aquellas y a hombres también, si es que los van a escuchar, nunca dejen de sentir que aman a su pareja, crea o no crea en el Señor. Esto es, vamos a decirlo, para mí es básico. Yo les comparto que no fue fácil hacerlo sentir amado, porque a veces, como alguna vez le dije a alguien, tenía ganas de echarlo a la taza del baño y bajarle. Mándalo por un tubo. Sí. Pero todos tenemos esa idea en algún momento en el matrimonio. Tanto los hombres como las mujeres. Sí, pero me aguanté, gracias a Dios. Nunca dejan de sentir que lo aman, no sentir, de hacerlas sentir por muy molestas que estén, muy dolidas que estén. Uh-huh. Que vea que el amor de Dios está aquí, uh-huh. con sus hijos, con su esposa. Así es. ¿Verdad? Porque pues el amor no siempre es fácil.
Pregúntale No. a Jesús, tuvo Sí. que morir en la cruz por nosotros. ¿Y creen que fue fácil? No fue fácil, No. ¿verdad? Entonces, a veces no es fácil amar a tu esposo. El amar, como dice Dios, es una decisión. Aún a los hijos. A veces uno no siente, "Ay, caramba, le pego". ¿A poco no? Sí. Pero bueno, ahí está el amor. Yo siento que no se enojen mucho, no es que no sea, Dios dice que nos podemos enojar, pero que no permanezcamos enojados. Es otra cosa permanecer enojados, porque ahí se empiezan a formar las raíces de amargura. Que no voy a decir lo que no se formaron alguna vez, pero mira, con el poder del Señor todo se puede. O sea, es increíble la bondad y la misericordia de Dios hacia nosotros, es increíble. Entonces, ¿cómo creen que pasé yo 39 años tratando de mi esposo entendiera esa misericordia que Dios tenía para él? Y yo sufriendo, como dijo Kate, porque esta era mi mitad. Era la otra parte de mí. Si no estaba sufriendo, el esposo estaba sufriendo mi otra mitad. Esa era la que estaba sufriendo yo por ella. Su dolor era mío. Su ignorancia me dolía a mí. Su resistencia, yo la sentía. Entonces, ¿qué les puedo decir? Sigan adelante. Síganle creyendo a Dios. Créame, vale la pena desgastarse por Dios. Muchísimas gracias, Magda. Pues gracias por tomar este tiempo y ser tan vulnerable a hablar de cosas tan dolorosas con nuestras oyentes. Gracias a Dios por tu ejemplo de fidelidad a Dios y de muchas otras cosas en el Señor. Estamos para escucharlas. Si tienes algún comentario, alguna pregunta, duda, aquí estamos. Si escribes en nuestras redes, podemos pasar la pregunta a Magda y a lo mejor en algún momento contestarla si gustan. Fue un placer estar aquí. Cualquier pregunta, pero sobre todo, no se den por vencidas. Nunca. Dios cumplirá el propósito que tiene para cada uno de los tuyos. Así es. Su esposo, sus hijos, sus familiares. Porque Dios es un Dios generacional. Amén. Amén. Muchas gracias.